por ejemplo, ¿sí? Tenemos la artesanía convencional o seriada, que esta es una producción en serie, pero series pequeñas, ¿sí? Que se introducen ya en estas un cierto grado de mecanización, es decir, ya no va a ser al 100% a mano, sino que ya van a utilizar algún tipo de herramienta. La siguiente que tenemos es la artesanía contemporánea o de vanguardia. Esta es lo que aquí ya va a haber autoría, ya va a haber un artesano que le pone nombre a lo que está haciendo y ya no se consideran, el que lo hace ya no se considera artesano, sino que ya se considera artista o diseñador, pero todavía le falta, ya está como en ese impasse, pero ya estas ya tienen un autor. Las otras, las anteriores que veíamos acá, la tradicional y la convencional seriada, no van a tener un autor, van a estar ahí pero sin autor. Y tenemos la artesanía postindustrial, que es un grupo formado por diseñadores jóvenes y graduados que producen en serie pequeñas series que no son consideradas, que no se consideran ellos a sí mismos como artesanos, pero están muy ligadas a las tradiciones. Eh, es como una artistas utilizando elementos artesanales de otra forma, ¿sí? Ni como artesanía, pero tampoco son arte porque no son como producciones propias, sino que todavía están amarrados a ese concepto, a esa regionalidad que puede caracterizar un objeto. Pues ahí ya tenemos los 4 tipos de, de artesanías. Ahora vamos a ver las características, ¿sí? De las características vamos a tener 6 características. Primero, vamos a entender que una producción artesanal va a ser una fabricación manual, ¿sí? Para consumo familiar sobre todo, y es un bien relativamente restringido. No lo vamos a encontrar por mayor, o sea, va a ser difícil encontrarlo por miles. Tal vez podemos encontrar una docena, tal vez hasta un ciento, pero no miles, ¿sí? Si vamos al mercado central, por ejemplo, y queremos comprar quitapenas, vamos a tener que ir a varios locales para poder juntar 100, por ejemplo, ¿ya? En el mismo lugar se agrupa el usuario, el artesano, el mercader y el transporte, ¿ya? Entonces, es esto el ejemplo que les daba del mercado central, ¿verdad? Entonces, ahí es un lugar donde vamos a agrupar a este tipo de productos, porque se nos hace fácil. Ustedes tienen un amigo, un conocido extranjero y quiere llevarse un recuerdito, entonces nos lo llevamos al mercado central, por ejemplo, ¿ya? El artesano elabora los productos con sus manos en su totalidad. Generalmente utilizan materia prima que es parte de su región, y al hacerlo a mano, cada pieza, cada artículo va a tener su propio estilo, su propia personalidad, sus propios detalles. Nosotros podemos encontrar blusas parecidas, pero no iguales. Y acuérdense que parte de la artesanía va a ser que va a estar amoldada a los procesos de globalización, es decir, se va a ir adaptando a los procesos de globalización. A algo así como, bueno, una de las artesanías más, más al día y que va más de la mano con los procesos de globalización es la piñatería, la caricatura o personaje que sale y fijo que encontramos piñata. Yo estoy segura que no debe faltar más de un día sin que aparezca ya la piñata de Sinibaldi, ¿ya? Entonces, vamos es un producto que va muy al día, ¿sí? Otra de las características es que requiere una fuerza laboral especializada en el diseño de las operaciones de la manufactura para un armado final del producto. Yo no puedo llegar, por ejemplo, a la piñatería y decir, bueno,
hoy voy a hacer una piñata porque no tengo las habilidades. Podrán contratarme, pero tengo que aprender a hacerlo bien, ¿ya? Entonces, es como un proceso, esa fuerza laboral lleva cierto proceso para poder hacer el producto final. Tienen una organización descentralizada, eh, es decir, hay varios artesanos en diferentes lugares y el volumen de la producción generalmente es reducido, era lo que les decía, es lo del quitapenas en el mercado central, ¿verdad? O sea, podemos juntar 100, pero de diferentes locales. Entonces, no es que estén las 100 en un solo local. Entonces, es importante tener en cuenta estas características para entender el comportamiento de los productos artesanales, entenderlos desde su producción hasta estar a la venta, ¿sí? La producción es compleja, lleva tiempo y relativamente esfuerzo. Generalmente son pequeños grupos de gente que están organizados para recolectar el material, para transformarlo y finalmente ponerlo a la venta. Es una cadena de producción, ¿sí? Donde no se obtienen grandes ingresos porque la producción también es relativamente pequeña, es reducida, no es una producción masiva, no es para las masas, ¿sí? Entonces, dentro de las clasificaciones, además de las que hemos visto, estos son tipos, ¿sí? Y estas van a ser clasificaciones de las artesanías. Aquí vamos a tener solo tres clasificaciones: la artística, la utilitaria y la artística utilitaria. La artística está destinada a ser un producto relativamente estético para contemplar. Es como una pieza única, son de colección y sobre todo son ornamentales, ¿sí? Nos van a servir sobre todo de adorno. Aquí tenemos el ejemplo, miren. Luego tenemos la utilitaria, que está destinada a una producción para ser útil, ¿sí? Es tradicional, pero nos va a servir. Entonces, con una piedra de moler, por ejemplo, que son preciosas, pero no las podemos usar para hacer cosas, ¿ya? Sobre todo, ese es el punto más importante de la utilitaria. Y la artística utilitaria, que son productos que poseen cualidades artísticas y pueden ser utilizadas como ornamentos, como adornos, ¿sí? Ahí también podría entrar la ropa o la joyería, por ejemplo, ¿ya? Vamos bien hasta ahí. Hemos visto tipos de artesanía, las características de la producción artesanal y la clasificación de artesanías. Llevamos 3 puntos importantes en el tema. ¿Vamos bien ahí o hay alguna duda? Que hoy es el día de los conceptos y las clasificaciones. A ver, tenemos, repito, tipos de artesanía, características de la producción artesanal y tenemos la clasificación. ¿Sí, Saray? ¿Por qué? Porque pasa que a veces algunas personas, por ejemplo, pues que a las que catalogan como artesanos, o sea, se ofenden cuando les dicen artesanos, porque, no sé, por ejemplo, Ok. sí, sí, eso. Porque hay artesanos que consideran que son artistas, ¿ya? Que su capacidad es, es similar o es igual a ser un artista. Justamente esa diferencia entre arte, artesanía y artista la vamos a ir viendo en el transcurso de la siguiente semana. Entonces, no voy a ahondar mucho en eso para poderlo ir desentrañando poco a poco, pero
pero sí, o sea, hay, por ejemplo, si firman las obras, van a estar como una artesanía contemporánea o de vanguardia. Entonces, este ya va a estar en otro punto, ¿verdad? O diseñadores graduados, porque hay como una pequeña línea casi invisible entre un diseñador, un artesano y un artista, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo más adelante para ir aclarando ese punto, Saray. ¿Alguna Gracias. otra duda? Bye. Fernanda dice que todo va claro. Entonces, vamos a ver que para poder ser artesano, vamos a tener 4 categorías o, por así decirlo, 4 grados que aprobar, ¿sí? Lo que les decía, que yo no voy a llegar a la piñatería y me van a decir, ay, sí, véngase, vamos a hacer piñatas, sino que tengo que pasar por un proceso de aprendizaje. Y estas son, o se llaman categorías del artesano. Primero va a ser aprendiz, que es la persona que se inicia capacitándose en la técnica en los talleres artesanales. Este aprendiz va a estar bajo la observación de un maestro acreditado, el mero mero, por así decirlo. Luego vamos a tener al oficial. Este va a ser el artesano que ya adquirió cierta capacidad manual y técnica para ir elaborando los objetos del oficio que quiere aprender, ¿sí? Pero todavía no tiene la capacidad de hacerlo. O sea, ya va teniendo conocimiento y va desarrollando la habilidad. Luego tenemos el instructor, que es cuando el artesano ya tiene experiencia, ha tenido una preparación manual y técnica y ya tiene la capacidad de enseñar, de impartir conocimientos teóricos y prácticos en relación a su producción manual, perdón. Es decir, que ya ha adquirido y dominado las técnicas, ¿sí? Ya de aprendiz pasó a oficial y de oficial pasó a instructor. Y finalmente está el maestro artesano, que este es el que se las puede todas, ¿sí? Este ya es un especialista en su capacidad técnica y su capacidad de ser instructor, ¿sí? Posee conocimiento, sabe sobre creatividad, sobre originalidad, sobre las técnicas, diseños del producto artesanal al que se han dedicado. ¿Ya? Ya lleva muchos años, ¿sí? Porque cada categoría que vemos acá va a llevar años. Es una preparación que, pues, que se adquiere, que se va cultivando, que se va desarrollando con el pasar del tiempo. Entre las principales características o líneas artesanales vamos a tener la cerámica y la alfarería. ¿Sí? La cerámica es una sustancia que es calentada y quemada en hornos, ¿sí? Y generalmente es como, en ella se cocinan determinados tipos de materiales con el objeto de solidificarlos y darles consistencia permanente. Mientras la alfarería se utiliza para hacer referencia a piezas realizadas sin esmalte o con barniz aplicado en una única cocción, ¿sí? Y por eso el alfarero se diferencia del ceramista en la capacidad de esmaltado de las piezas y de la cocción de las piezas. Si es más de una cocción, va a ser cerámica. Si solo es una, va a ser alfarería. Estas suelen confundirse o suelen mezclarse. Luego tenemos el tejido y la pintura al óleo. Los tejidos es entrelazar hilos, ¿sí? Crear grandes láminas de hilos de resistencia con colores, ¿sí? Comúnmente en nuestro país el corte, que es la parte inferior del traje indígena, pues usa 8 varas, se usan 8 varas de tejido para poderlo usar y se emplean hilos de algodón. Las pinturas, pues, al óleo han sido producciones masivas que se han ido desarrollando y que incluso han tenido ya parte de su regionalización, como por ejemplo las de Comalapa, ¿verdad? Que ya las conocemos
por el lugar donde están. Y siempre vamos a tener o vamos a encontrar más de algún autor famoso o un pintor que va a entrar dentro de este tipo contemporáneo o de vanguardia, que va a ser aquel que le va a poner nombre a las, a las pinturas, ¿verdad? Y vamos a tener, pues que la artesanía fue y sigue siendo una interacción entre un individuo y una materia prima, donde la materia prima se transforma, la materia prima es susceptible al cambio, eh, ese cambio es realizado por las manos del llamado artesano, ¿sí? Si no existe esa transformación, no hay artesanía. Es un proceso de una técnica manual y esa técnica manual es necesaria y se desarrolla a partir de aptitudes, habilidades y creatividad. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Todo No, bien, va, maestra, todo bien, gracias. va. Yo lo que quiero es con esto que les estoy platicando ahorita, ir amarrando el contenido de la lectura, ¿sí? Esa es la idea, que entonces ustedes puedan, a partir, digamos, de lo que vimos hoy, puedan clasificar lo que leyeron el día de ayer. Es como solidificar ese conocimiento. Entonces, voy a necesitar los siguientes materiales. A ver, aquí les voy a poner tomar nota. Para mañana, ¿sí? Voy a necesitar que tengan una bandeja de Duroport, una hoja capotera. Aquí dice 4 rollos de lana de colores, pero pueden ser 2 o puede ser uno solo, ¿sí? Con que tengan 2 rollos es más que suficiente. De esos que venden en las librerías, ¿verdad? O si tienen hilos, pues hilos de los que tengan cerca de su casa. Una regla o un separador, ¿sí? No tiene que ser forzosamente una regla, puede ser un separador, ¿sí? Entonces, les voy a... La bandeja de Duropor puede ser pequeña, mediana o grande, no importa. Pero necesito, por favor, que sea cuadrada, ¿sí? Cuadrada o rectangular. Eso es súper indispensable. Entonces, voy a necesitar que de una, para mí sería ideal que de una vez viéramos este video, ¿sí? El video no dura, voy a ver cuánto dura, a ver si me deja. Que a veces me deja compartir y a veces, bueno, generalmente no me deja compartir. Vamos a ver si esta vez me deja compartir la pantalla. Denme unos minutitos. ¿Me puede avisar alguien si se mira la pantalla el video que estoy tratando de subirles? Ahora se está cargando, maestra. Ok, gracias.
Y sigue cargando. El link y me van a hacer favor de ver el video. Se los voy a dejar de tarea, ya vieron que dura 10 minutos, entonces les voy a pedir por favor que lo vean en un ratito que tengan, ¿sí? Para poder trabajar la clase de mañana. Yo mañana les voy a dar las instrucciones ya más detalladas. Me imaginé que no me iba a cargar el video, entonces tomé algunas fotos para que vieran el material, las bandejas, ¿sí? Y para que vamos a necesitar la regla. La regla la vamos a necesitar porque los hilos los vamos a poner a una distancia de 1 centímetro en la imagen 5. Entonces, para eso necesitamos poderlo medir con una regla, pero también lo pueden medir con el ancho de sus dedos, ¿sí? Es más fácil con la regla, pero si no tienen, entonces en eso. Y la regla también nos va a servir para ir subiendo las líneas que vayamos haciendo. Entonces vamos a poner esta fila. Yo les diría que no hagan más de que hagamos 10 líneas nada más para que no nos sea tan largo y tedioso hacer esto, si no se me van a desesperar. Y luego lo que se hace es que se mete un hilo sí, un hilo no, un hilo sí, un hilo no, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que consigamos. Entonces, mañana vamos a... Chicos, disculpen, me sacó no sé qué pasó, pero necesito saber dónde se quedaron. Cuando dijo que íbamos a ir metiendo hilo por hilo. Ok. Ok, vamos a ir metiendo hilo por hilo, uno sí y uno no, ¿sí? Hasta conseguir un largo de un mínimo de 5 centímetros, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver mañana. Solo les pido que me hagan favor de conseguirme el material. Yo les voy a mandar el link del video y les voy a mandar la lista de los materiales. Pueden variar dependiendo el acceso
al que tengan de material. En lugar de lana pueden usar hilo, un hilo más corto, un hilo más grueso, un hilo más delgado, no importa. Si es un hilo muy delgado, les recomiendo que traten de conseguir la lana para que no les lleve mucho tiempo hacer los 5 centímetros. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda. Los hilos escogemos el color que nos guste, porque es como un tejido, entonces Sí, voy a, voy a buscar un todo color. lo que ustedes quieran. ¿Y cómo se prende en la bandeja, así en los laterales? ¿Cómo se prende la lana? Se cose también en la bandeja. No se hace como tienen que ir a 1 centímetro de distancia, no se hacen separadas, sino que se van como envolviendo, ¿sí? Entonces, en el video ustedes pueden ver cómo se tiene que ir haciendo. Para eso les voy a compartir el video porque es como el tutorial de cómo hacer lo que tenemos en pantalla. De hecho, el video, las tomas que ven en pantalla son tomas del video que les voy a compartir. Stephanie, sí hay una actividad en la RAD. Ahorita les cuento que vamos a hacer hoy en la RAD. La actividad de hoy de la RAD es cortita. Solo aquí está, miren. Hoy es 25 de agosto, aquí está. Entonces, lo que van a hacer es un comentario sobre lo que vimos en la clase del día de hoy. Ahí se recuerdan que las actividades de la semana vencen el 28. Entonces, para hoy tienen que entrar y es un cuestionario abierto, ¿sí? Y está abierto hasta el 28. Entonces, según lo visto en clase, se reflexiona y responde. Y ya, estamos haciendo eso y listo. Solo déjenme ver si... Aquí está, son 6 preguntitas, ustedes las hacen y listo. Es un pequeño cuestionario. Necesito todavía tenemos 5 minutos. Si ustedes pueden hacer ese cuestionario de una vez, sería genial para poder, para no tener tareas atascadas. No sé si hasta el momento hay una duda o algún comentario sobre lo que hemos visto en la clase el día de hoy. Ahí va el link del video, de todos modos lo voy a subir a la red. Dura 10 minutos. ¿Dudas, comentarios? Creo que está todo claro, Todo doctora. claro, Lick. Gracias. Va. Entonces, resolvamos nuestro cuestionario de la RAD de una vez y así se van de una vez también lo resuelven y se van a su otra sesión. Ok, gracias. Y vaya Angie, los veo mañana. Gracias, Fernanda. Gracias, Grecia. Vamos a hacer el cuestionario entonces, pues chicos.